El segundo tópico que vamos a discutir, entonces, se llama el tópico que tiene un gran paraguas que se va a llamar forma funcional. Y lo que hacemos en esto es simplemente mostrar varias extensiones del modelo de regresión lineal que hemos visto hasta ahora. Lo que hemos hecho entonces hasta ahora ha sido simplemente presentar cómo construir los cimientos de la casa. Esperemos que los cimientos hayan sido sólidos y lo que vamos a hacer es mostrar que estos cimientos, que a pesar de lo simple que es el modelo de regresión lineal y a pesar de lo simple que es el estimador de mínimos cuadrados ordinarios, vamos a poder utilizar este estimador en contextos tremendamente generales. Y lo que quiero hacer acá es mostrarles cómo podemos generalizar esto para tratar de presentar una extensión al modelo que hemos discutido hasta ahora. ¿Ok? Lo que vamos a hacer entonces, ojalá el tiempo nos dé para hacerlo eh, razonablemente bien y rápido, lo que vamos a hacer es vamos a cubrir 11 tópicos que son bastantes tópicos, y todos estos tópicos tienen que ver en parte con elecciones de formas funcionales, de cómo, forma funcional quiero decir, de cómo hacemos que Y dependa de X, ¿no es cierto? Vamos a discutir qué distintos tipos de X pueden utilizarse en este tipo de modelos. Vamos a discutir qué efectos tienen escoger distintas opciones respecto a cómo modelamos o cómo enfrentamos un problema. Y después también voy a tratar de entregarles lo que vamos a llamar como test de especificación. Los primeros test de especificación van a ser test de diagnóstico que van a tratar de decirnos si es que las cosas que hemos hecho hasta ahora son cosas que, o si podemos utilizar algunas cosas para apoyarnos en ellas. Por ejemplo, hemos discutido cuando hemos visto Monte Carlo y Bootstrap, hemos discutido que la probabilidad de muestras exactas y las probabilidades asintóticas dependen de la normalidad de los errores. Pero ahora lo que vamos a hacer entonces como un test de diagnóstico es que una vez que hemos estimado nuestro modelo, vamos a testear la hipótesis nula que los U son normales. Entonces nuestra hipótesis nula es siempre que el mundo es feliz, que la vida es hermosa, que todo es fácil y por lo tanto normalidad de los errores es algo que nos gustaría que ocurra. Entonces nuestro prejuicio va a ser que los U son normales y vamos a rechazar la nula cuando la evidencia sea aplastantemente contraria a la nula y no vamos a rechazar la nula cuando cuando ciertas cosas se cumplan. Y por lo tanto entonces lo que vamos a hacer es, por ejemplo, discutir test de especificación como esos, test de normalidad, vamos a discutir también test de no linealidades omitidas, etc. Y vamos a discutir otros test también. Y también vamos a evaluar efectos que tienen sobre la especificación, problemas de mala especificación, como por ejemplo omitir variables relevantes o incluir variables irrelevantes. Y finalmente voy a discutir algo respecto a cómo hacemos selecciones de modelos. ¿Bien? Partamos entonces con cómo, qué efectos tiene sobre la estimación de nuestro modelo mediante mínimos cuadrados ordinarios el tomar distintas elecciones respecto a la escala de las variables con las que trabajamos. Y esto ocurre con mucha frecuencia. Nosotros tenemos datos que pueden estar en escalas, medidos en escalas distintas. Por ejemplo, queremos evaluar cuál es el efecto que tiene sobre, yo qué sé, eh, el ingreso de las personas, la escolaridad. Queremos hacer la típica ecuación de Mincer. Nuestra variable Y es el ingreso de las personas y nuestra variable X son, por ejemplo, años de escolaridad. Supongamos que Fernando decide que tiene Y medido en dólares y tiene X medido en años de escolaridad. Entonces, X está medido en años de escolaridad. Pero, por otro lado, Juan tiene la misma variable dependiente Y, pero Juan lo que ha medido es, en lugar de medir X en años de escolaridad, lo ha medido en meses de escolaridad o en días de escolaridad. ¿Ok? Entonces, es la misma variable, tiene la misma muestra, solo que Fernando tiene la variable X medida en años y Juan tiene la variable X medida en meses, por decir, meses de escolaridad. Entonces, si Juan dice que alguien tiene 10 años de escolaridad, para Juan, ese mismo señor tiene 120 meses de escolaridad. ¿De acuerdo? Y por tanto, lo que ha ocurrido acá es que un modelo lo representamos de este modo, y el otro modelo, en el que, por ejemplo, estamos expresando esto, alguien tenía el X expresado en meses, y la otra persona lo expresa en años, entonces lo que ha hecho es que a esto que estaba expresado en meses, lo ha dividido por 12, ¿no es cierto? Y entonces la misma variable, llamamos la variable X estrellita, entonces Juan tiene la variable con X, medida en meses,
y Fernando tiene la variable en años, con X estrella. ¿Ya? Y para que Tomás no sienta fuera de foco, Tomás tiene la variable medida en semanas o en días, yo qué sé, ¿ok? Entonces lo que ocurre es que tenemos distintas maneras en que hemos medido X. ¿Qué efecto va a tener esto respecto a los resultados? ¿Van a ser comparables los resultados de Fernando, de Juan y de Tomás o no? Quiero que veamos entonces qué es lo que aritméticamente ha ocurrido. Entonces, tenemos un modelo original que está expresado en X y lo que ha ocurrido es que el modelo no ha cambiado por medir la variable X de otro modo. Lo que ocurre es que ahora hemos decidido colocar nuestra variable X en otra unidad. Entonces, X está medida en X sobre una constante, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, lo que tiene ahora está medido en años en lugar de meses, o viceversa, ¿sí? X estrella entonces está expresado en una unidad distinta. Pero como el modelo es igual, al haber dividido X por C, como el modelo es igual, tiene que haber ocurrido que el estimador, o perdón, el parámetro asociado al X, tiene que haber cambiado en la misma proporción en que hemos cambiado la unidad de medida de X. Entonces, por ejemplo, en otro ejemplo, X está medido en kilómetros y otra persona lo mide en millas, entonces el efecto que va a tener un modelo escrito con unidades en kilómetros y un modelo estimado en millas va a ser que la constante va a ser la misma, pero lo que va a cambiar va a ser la pendiente. ¿Y en cuánto va a cambiar la pendiente? Bueno, la pendiente va a cambiar en exactamente la misma proporción en que es la discrepancia de unidades que tengo entre X y X estrella. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, alguien midió algo, esta variable X está medida en dólares y otra persona la mide en yenes, entonces la diferencia va a ser simplemente el tipo de cambio de dólares a yen. ¿Cuál va a ser la diferencia entonces? Que el beta estrellita va a ser, perdón, claro, que el beta estrellita va a ser C veces el beta sub 2, donde el beta sub 2 era el valor que nos saldría estimándolo con las unidades en X sub t, y si el X se mide en unidades en X estrellita, el nuevo beta va a ser simplemente la constante de proporcionalidad, que es la diferencia entre X y X estrellita, se va a trasladar al valor de beta. Por lo tanto, entonces, cambios en la unidad de medida, cambios proporcionales en la unidad de medida de X, van a afectar solamente a que va a cambiar proporcionalmente la magnitud del estimador, ¿sí? Y una cosa que va a ocurrir es que el cambio en el error estándar, la desviación estándar, y esto sería bueno que lo traten de demostrar ustedes, hay varios exámenes pasados en los cuales hago ejercicios, en los cuales se muestra este tipo de cosas, pero también háganlas ustedes y pregunten a ayudantes si tienen alguna duda. La desviación estándar o el estimador de la desviación estándar del beta estrellita va a ser C veces el estimador de la desviación estándar del beta sub 2. Y por lo tanto, entonces, el beta 2 gorrito y el beta 2 estrellita van a diferenciarse en magnitudes por el factor C, pero la desviación estándar también se va a diferenciar en la misma magnitud. Por lo tanto, el test T no se va a ver afectado. Si yo quiero testar una hipótesis nula, el test T no se va a ver afectado por la escala. Obviamente, sí va a afectar la escala dependiendo de cómo es la nula, pero nada más se va a ver afectado, ¿sí? El n cuadrado va a ser igual, la suma de los residuos va a ser igual, todo lo demás va a ser igual, ¿sí? Y por lo tanto, entonces, lo único que ocurre cuando yo cambio la escala es que va a cambiar el estimador y va a cambiar proporcionalmente también la desviación estándar del estimador. Y por lo tanto, todo lo demás se va a mantener igual. Entonces, si yo quisiera comparar los resultados de Juan con los de Fernando, yo sé que el estimador, sin correr la regresión que va a correr Fernando, yo podría, sabiendo simplemente cuál es la discrepancia en el factor de proporcionalidad entre las unidades que utiliza Fernando y las que utiliza Juan, yo con el beta gorro que sale que obtuvo Fernando, puedo decir cuál va a ser con precisión cuál es el beta gorro que va a obtener Juan o que va a obtener Tomás, porque yo sé cuál es la discrepancia en unidades que hay en un caso u otro. ¿Sí? ¿Qué ocurría si es que, por ejemplo, el X estrella no es simplemente una constante, sino que es una constante más algo? Entonces quiere decir que he cambiado eso con una constante o con una transformación afín, se llama, que no es solo una multiplicación, sino también es la suma de algo. Entonces lo que va a ocurrir, y quiero que hagan ese ejercicio, bueno, ya lo he resuelto en algún ejercicio pasado también, en un ejercicio pasado, pero lo que tienen que hacer es simplemente sustituir en lugar de X, colocan lo que han sustituido. Entonces tienen que sumar y restar
la constante que han colocado acá, y lo que va a ocurrir es que ahí el intercepto, la constante, también va a cambiar. ¿Sí? Va a cambiar conforme a la constante que ustedes han incluido ahí. Traten de demostrar que efectivamente ese es el caso. Bien, todo lo demás se va a mantener igual. El R cuadrado se va a mantener igual, la suma de los residuos se va a mantener igual, todo lo demás se va a mantener igual. ¿Qué ocurre si es que yo cambio la escala de Y? ¿Ok? Si yo cambio la escala de Y, lo que va a ocurrir entonces es lo siguiente. Entonces, otra vez, supongan que ahora, otra vez tenía el modelo en que el ingreso dependía de la educación. Y supongamos que todos hemos medido educación en años de escolaridad, pero alguien ha medido la educación en, o perdón, los ingresos, alguien, yo qué sé, Tomás ha medido los ingresos en pesos y, y Juan ha medido en miles de pesos o millones de pesos. Entonces, lo que ha hecho es que ha dividido por 1000 o ha dividido por 1.000.000 el Y que tenía Tomás. La pregunta ahora es, ¿qué efecto va a tener esto sobre el modelo? Entonces, como hemos dividido la variable dependiente por una constante, quiere decir que para que esta representación sea igual a la siguiente, tendríamos que dividir todo esto también por una constante. Al dividir por una constante quiere decir que si es que hemos cambiado la escala de la variable dependiente, va a cambiar también la escala del intercepto y va a cambiar también la escala de la pendiente. ¿En cuánto cambian? Cambian en la misma proporción que cambia esta constante. ¿Sí? Y otra cosa que también ha ocurrido es que la escala de los U también va a haber cambiado. Por lo tanto, la varianza del U va a ser distinta a la varianza del U estrellita. El U estrellita tiene varianza distinta al U. ¿Por qué? Porque ha cambiado proporcionalmente a la escala con la que ha cambiado la variable dependiente. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, que si Tomás estima este modelo y Juan estima este otro modelo, en el que la variable dependiente, perdón, la variable independiente es la misma, con la misma escala, pero la variable dependiente ha cambiado de escala, entonces yo puedo predecir con exactitud cuál va a ser el valor que va a obtener Juan en su modelo, que va a ser simplemente agarren el beta 1 que salió, que tomó Tomás, divídanlo por la constante con la que han cambiado la escala de Y, y ese va a ser el valor del intercepto. Y el valor de la pendiente también va a cambiar en lo mismo. Pero también va a cambiar el estimador de la varianza del U. ¿Ok? Lo que va a ocurrir justamente por eso es que va a cambiar también en la misma magnitud el error estándar de los coeficientes asociados a estos modelos. Por lo tanto, el test T tampoco se va a ver afectado en este caso. Pero como la escala de los residuos ha cambiado, quiere decir que la suma de los residuos del modelo de acá va a ser distinta a la suma de los residuos del modelo de acá. ¿Sí? ¿De acuerdo? Pero como esta ha cambiado en exactamente la misma escala, ¿sí? Como ha cambiado en la misma escala, ese efecto es en principio inocuo por ese lado. ¿De acuerdo? Entonces, lo que quiero decir con esto es que si es que alguien estima un modelo con escala distinta, ya sea en la variable independiente o en las variables dependientes, eso va a tener efectos sobre los estimadores puntuales de los coeficientes, no va a tener efectos sobre la inferencia y no va a tener efectos sobre, en realidad, este modelo expresado de este modo o expresado de este modo, explican entre comillas lo mismo, predicen entre comillas lo mismo. Lo que pasa es que simplemente hemos tomado elecciones distintas respecto a las unidades con las cuales estamos trabajando. ¿Ok? Bien, vayamos entonces ahora a un siguiente tópico. El siguiente tópico, lo que vamos a discutir es qué ocurre cuando nosotros queremos utilizar como regresor a una variable que vamos a llamar variables dummy o variables mudas o variables ficticias, que son, a diferencia de otras variables, variables que no tienen interpretación cardinal, que no tienen interpretación numérica, que tienen interpretación categórica nomás. Y por lo tanto, entonces, por ejemplo, supongo que ustedes están interesados en evaluar esta vieja historia de si existe o no existe brecha de género en salarios, que los hombres y o las mujeres ganan menos. Obviamente, eh, sabemos que como economistas razonables, sabemos que comparar simplemente el salario promedio de hombres y de mujeres no es la manera correcta de evaluar si existe esta brecha, porque hombres y mujeres toman decisiones distintas, trabajan en trabajos distintos, y por lo tanto esa no es la manera correcta de comparar esto. Pero por un momento asumamos que hombres y mujeres tienen
la misma educación, trabajan en lo mismo, se dedican igual, tienen iguales habilidades, todo es igual, ¿ya? Todo es igual. La única diferencia es que una persona es hombre y otra persona es mujer. Y queremos averiguar si es que por alguna razón hay discriminación, entre comillas, hacia hombres o hacia mujeres. Como, en principio, ser hombre o ser mujer no debiese ser ni mejor ni peor, entonces esta definición de género o sexo, ¿no es cierto?, no debiese tener una interpretación cardinal. No debiésemos decir las mujeres son mejores que los hombres, o los hombres son mejores que las mujeres, o tres mujeres hacen un hombre, o cuatro hombres son equivalentes a una mujer. No hay esa interpretación cardinal, ¿no es cierto? Y tampoco hay una interpretación ordinal. Tampoco podemos decir las mujeres son mejores que los hombres o los hombres son mejores que las mujeres, pese a lo que nos están contando ahora. Entonces, lo que hacemos típicamente es simplemente que queremos evaluar si existen diferencias entre estas categorías, cuando estas categorías no tienen interpretación ni cardinal ni ordinal. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, podemos definir una variable dummy, una variable muda, simplemente como la llamamos la variable d sub 1, y decimos para el individuo i, si es que el individuo i es mujer, por ejemplo, la variable d sub 1 va a valer 1, y si es que el individuo es hombre, asumiendo que solo hay hombres y mujeres en nuestra muestra, o solo pueden haber hombres y mujeres en nuestra muestra, entonces 0 es si es que el individuo es hombre. ¿Ok? Y entonces, ¿qué haríamos para evaluar si es que la única diferencia sistemática que puede ocurrir entre los salarios de hombres y mujeres es ser hombre o mujer y nada más? Entonces, nuestro modelo diría, bueno, creemos que los salarios dependen solamente de si la persona es hombre o mujer. Entonces ahora, dado la manera en que hemos definido D sub 1, yo puedo decir, bueno, cuando D sub 1 es hombre, cuando la persona es hombre, entonces cuando la persona es hombre, yo sé que D sub 1 vale 0. Entonces, si D sub 1 vale 0, esta parte de acá no va a estar activada. Y por lo tanto, el valor esperado del salario de la persona, condicional a que la persona es hombre, si obviamente el 1 está correlacionada con el género, si por ejemplo los hombres o las mujeres no han estudiado más, o no son más buenos tipos, o más buenas personas, o yo qué sé, o más inteligentes, o más esforzados, o más esforzadas, o lo que fuera. Entonces, si es que los U no están correlacionados con ninguna otra observable o no observable, entonces el valor esperado del salario condicional a que la persona es hombre va a ser simplemente beta sub 0. ¿Por qué? Porque cuando D sub 1, cuando la persona es hombre, D sub 1 vale 0 y por lo tanto todo este término se va. Y cuando la persona es mujer, D sub 1 vale 1. Y por lo tanto, si D sub 1 vale 1, el valor esperado del salario va a ser beta 0 más beta 1. ¿Sí? Y por lo tanto, entonces, el coeficiente asociado a esta dummy, el beta 1, va a ser el premio por ser mujer, entre comillas, si es que el beta 1 es positivo, y va a ser el castigo por ser mujer, si es que el beta 1 es negativo. Obviamente, como vivimos en el mundo en el que no somos Oliver Stone y no creemos en la discriminación ni que el mundo es horrible, entonces nuestra hipótesis nula tiende a ser que el beta 1 es 0. Entonces nuestra hipótesis nula es que no hay discriminación y lo que evaluamos es si la hipótesis si la evidencia es contraria a esa hipótesis nula, manteniendo esa hipótesis como correcta. ¿Cómo estimaríamos este modelo? Bueno, estimar este modelo, como vamos a ver un poquito más tarde, es bastante simple. Lo que hacemos simplemente tomamos como un regresor adicional a esta variable de sub 1, que adopta el valor de 1 o adopta el valor de 0 dependiendo de si la persona era hombre o mujer. Entonces, creamos nuestra matriz de X, donde en la primera columna va a ser un vector de unos. ¿Por qué? Porque independientemente si la persona es hombre o mujer, el coeficiente asociado a esta primera variable es 1, entonces va a ser un vector de unos para la constante. Y la segunda columna va a ser la columna en la que está la variable d sub 1, que va a valer 1 si estamos hablando de María, de Carla y de Juana, y va a valer 0 si es que estamos con Fernando, Juan o Tomás, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? ¿Ya? Alternativamente, alguien nos podría decir, pero yo qué sé, ¿por qué este perjuicio matriarcal? ¿Por qué queremos que la mujer valga 1 y la mujer, y yo quiero que la mujer valga, yo quiero que el hombre valga 1? Entonces, bueno, alguien diría, ok, definamos una nueva variable, d sub 2, y la variable d sub 2 va a ser 1 si la persona es hombre y va a ser 0 si la persona es mujer. Entonces, estimamos el modelo en el que hacemos esto mismo que tenemos acá, solo que en lugar de incluir d sub 1, incluimos d sub 2. Entonces, lo que va a ocurrir ahora es que, como d sub 2 es 1 cuando la persona es hombre y 0 cuando la persona es mujer, entonces el valor esperado del salario de la mujer va a ser beta sub 0 y el valor esperado del salario del hombre va a ser beta sub 0 más beta sub 1. Por lo tanto, ahora, dado que hemos incluido d sub 2 en lugar de d sub 1,
No, no, ahora voy a discutir la colinialidad perfecta. Entonces, como hemos incluido la constante y d sub 2, entonces lo que ocurre es que beta sub 1 ahora es interpretable como el premio por ser hombre o el castigo por ser hombre si es que el beta 1 nos salió negativo. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Y qué va a ser el efecto que tiene esto? Por lo que hemos discutido antes, perdón, por lo que hemos discutido antes, por lo que hemos discutido antes, ¿sí? Del cambio de la escala, lo que va a ocurrir en este caso es simplemente que si es que, por ejemplo, Juan ha estimado la regresión utilizando D sub 1 y Fernando ha utilizado la regresión utilizando D sub 2, el estimador que le salga a Juan, digamos que era 0.8, entonces él tenía que las mujeres ganaban 0.8 más de lo que fuera, plátanos, dólares, yenes o lo que fuera la unidad en que estaba expresado el Y acá, o el W acá, ¿no es cierto? Y lo que le va a salir a Juan va a ser el negativo de eso. ¿Sí? Va a ser justamente el negativo. O sea, acá si esto salía 0.8, acá va a salir menos 0.8. Y por lo tanto, entonces, el estimador de beta sub 0, si yo corro esta regresión, va a ser igual al estimador de beta sub 0 más beta sub 1, si es que yo corro esta otra regresión. Beta sub 0 más beta sub 1, el estimador, va a ser idéntico al beta sub 0 de esta otra especificación. ¿Sí? Y por lo tanto, la hipótesis nula sigue siendo que no hay discriminación y por lo tanto, si yo no he rechazado acá la nula, tampoco la voy a rechazar acá. Si la rechazo, si por ejemplo quiero hacer un test de una cola para evaluar si es que hay discriminación contra la mujer o contra el hombre, entonces voy a hacer un test de una cola, entonces el resultado obviamente va a ser opuesto en un lado u otro si es que lo he rechazado en un lado o en el otro. ¿Sí? ¿Qué ocurre, como preguntaban hace un minuto en el chat, qué ocurre ahora si es que yo decido colocar, en lugar de D sub 1 o D sub 2, yo decido incorporar los dos regresores? Ningún problema, pueden hacerlo. Entonces yo ahora regresiono el salario contra D sub 1 y contra D sub 2. Entonces la matriz de X va a tener en la primera columna D sub 1 y en la segunda columna D sub 2. Obviamente, como ustedes saben, en principio por lo menos, si una persona es hombre, no puede ser mujer, en este caso en el que tenemos esta cosa dicotómica. Si tuviésemos algo de más de un género, lo que fuera, entonces obviamente no nos bastaría con hombre y mujer, tendríamos que colocar una tercera categoría y vamos a discutir eso cuando tengamos más categorías. Pero asumiendo que estamos en este binario, entre comillas, de hombre y mujer, entonces lo que tendríamos sería simplemente que si incluimos D sub 1 y D sub 2, entonces la matriz X va a ser en la columna 1, va a tener, por ejemplo, si la primera persona es mujer, va a tener un 1 en el componente 1, 1, y en el componente 1, 2, que sería la primera fila, segunda columna, sería la primera observación para la variable D sub 2, y entonces va a adoptar el valor 0, porque esa persona, como es mujer, no puede ser hombre, ¿no es cierto? Entonces la variable D sub 2 va a valer 0. ¿Qué ocurre en este caso? Que cuando D sub 1 vale 1, D sub 2 vale 0. Por lo tanto, acá el beta sub 1 va a ser la esperanza del salario condicional a que es mujer y beta sub 2 la esperanza del salario condicional a que es hombre. Por lo tanto, si yo quiero evaluar si hay diferencia entre hombres y mujeres, yo tendría que testear la hipótesis nula que beta 1 es igual a beta 2. ¿Ven? Por cómo he representado este modelo, la hipótesis nula es beta 1 igual a beta 2. En cambio, si hubiese presentado este otro modelo, la hipótesis nula que quiero testear, la nula es que no hay discriminación, es que beta 1 es 0. ¿Sí? Acá la hipótesis nula es beta 1 es 0. En este otro modelo, la hipótesis nula es beta 1 es igual a beta 2. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre ahora? Y ahora sí vamos a lo que preguntaban o decían en el chat, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre ahora si es que yo, todo un Einstein, decido, en lugar de correr la regresión en la que incluyo, si yo quiero incluir los dos regresores y además incluye una constante, entonces incluyo el intercepto, incluyo D sub 1 e incluyo D sub 2, lo que va a ocurrir ahí es que va a haber colinealidad perfecta, como decía Tomás en el chat. Va a haber colinealidad perfecta, ¿por qué? Porque recuerden que colinealidad perfecta ocurría cuando el rango de la matriz X era menor que K. En este caso, ¿cuántos regresores tengo? Si incorporo una constante. Va a ser la constante, un regresor, D sub 1, otro regresor, y D sub 2, otro regresor. Entonces tengo tres regresores.
¿sí? Tengo tres regresores. El primer regresor, visualicen la matriz X. La matriz X es, en el primer regresor es una constante. La constante es un vector de unos. En el segundo regresor, donde está D sub 1, es 1 si es mujer, 0 si es hombre. Y en el segundo y en la tercera columna está D sub 2, que es 1 si es hombre y 0 si es mujer. Pero noten que, como hemos dicho antes, si una persona era hombre, no podía ser mujer, y si una persona era mujer, no podía ser hombre. Entonces, si ustedes para cualquier individuo suman D sub 1 más D sub 2, el resultado va a ser siempre igual a 1. D sub 1 más D sub 2 va a ser siempre igual a 1. Y recuerden que la primera columna era un vector de unos. Entonces, D sub 1 más D sub 2, sumar la columna 1 con la columna 2 nos va a dar un vector de unos. Y el vector de unos es justamente el, el vector columna de la constante. Por lo tanto, como D sub 1 más D sub 2 me replican perfectamente otra columna, que es la primera columna de mi matriz X, entonces he generado colinealidad perfecta. Al haber generado colinealidad perfecta, quiere decir que la matriz X no es de rango completo. En lugar de ser de rango 3, va a ser de rango 2. Y por lo mismo, X transpuesta X no va a ser invertible. Como X transpuesta X no va a ser invertible, entonces quiere decir que no voy a poder ni siquiera estimar el modelo. Si yo trato de estimar este modelo en que incluyo constante D sub 1 y D sub 2, el software va a parar y me va a decir overflow. Me va a decir, usted ha hecho una tontera. Esta es una tontera, ¿no es cierto? No es que tenga, este no es un problema. Esta es simplemente una tontera. Yo estoy incorporando información redundante. Para evaluar el efecto de hombre o mujer, bastaba o incluir una constante y la DAMI de mujer, o incluir una constante y la DAMI de hombre, o excluir la constante e incluir la DAMI de mujer y la DAMI de hombre. ¿Sí? Y de esa manera podría evaluar el efecto que tiene este resultado. ¿Sí? Bien. Ustedes me dirán, bueno, pero este es un modelo tremendamente simple. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, las mujeres en promedio estudian más que los hombres? Cosa que parece ser que ocurre, ¿no es cierto? Si las mujeres en promedio estudiasen más que los hombres y lo único que definiese el ingreso de las personas fuese su educación, por ejemplo, entonces al omitir la variable educación, nosotros falsamente estaríamos atribuyendo lo que ha ocurrido como, o lo que parecería ser como una diferencia entre hombres y mujeres, a que en realidad los hombres y las mujeres se comportan de modo distinto, estudian más o estudian menos, ¿no es cierto? Y entonces alguien podría decir, mira, en realidad yo quiero evaluar si hay diferencias salariales entre hombres y mujeres, pero controlando por la educación que tengo. Entonces, por ejemplo, supongan que yo tenía una muestra de hombres que han acabado la universidad y mujeres que han acabado solamente colegio. Entonces, yo falsamente puedo estar atribuyendo que hay una diferencia salarial en contra de las mujeres, pero en realidad es que la muestra que yo tengo tiene observables en las que hombres y mujeres son distintos. Por lo tanto, entonces, yo podría controlar por esa variable, en este caso educación. ¿Ok? Pues si yo controlo por educación, ahora yo voy a tener un estimador que en principio debe ser consistente, porque cuando yo he excluido educación, si yo he utilizado el modelo original en el que excluyo educación, este modelo de acá, lo que ha ocurrido es que lo que estoy omitiendo, toda la parte que no es género, debería estar correlacionado con la educación. Y como educación está correlacionado con esta variable de acá, porque como hemos dicho antes, por ejemplo, las mujeres o los hombres podían estudiar más o menos, entonces yo falsamente puedo estar queriendo atribuir el efecto de género a algo que es otro efecto, ¿no es cierto? Y por lo tanto, el beta 1 de esta estimación va a ser un estimador que va a ser sesgado, nos aburrimos de ese término, pero va a ser inconsistente, que es obviamente eh, peor, porque estamos omitiendo una variable relevante y esa variable relevante está correlacionada con la variable que hemos incluido. Entonces, si hacemos esto de acá, entonces podríamos tener un estimador consistente del efecto este. ¿Y cómo hacemos esto? Simplemente entonces evaluar si B sub 1 es distinto de 0. En este caso, el retorno a la educación es simplemente beta sub 2. ¿Sí? Es el retorno a un año adicional de escolaridad, independientemente de si la persona es hombre o mujer. Ustedes me dirán, pero puede ser que las mujeres sean más ordenadas que los hombres o viceversa, puede ser que tomen mejores apuntes unos que otros, o pueden ser que sean más esforzados, y entonces tener más años de escolaridad o tener iguales años de escolaridad no necesariamente implica iguales salarios porque alguien tiene un retorno mayor a la escolaridad. Las mujeres tienen mayor retorno o menor retorno.
¿Cómo podemos evaluar eso? Bueno, simplemente meter una variable interactiva acá, y esa variable interactiva entonces lo que hace es que ahora yo estoy permitiendo que no solo el intercepto sea distinto, entonces no solo que hay una diferencia sistemática distinta, si es que este beta 1 es distinto de cero entre hombres y mujeres, entonces que ganen tanto menos siempre, independientemente de la educación, sino que, por ejemplo, la educación o el retorno a la educación puede ser distinto entre uno y otro. Entonces, la pendiente también puede ser distinta. Y por lo tanto, puede ocurrir el caso en el que si el retorno a la educación es distinto entre uno y otro, aunque uno tenga una condición inicial desfavorable, si su retorno es más favorable, puede ser que para algún nivel de educación el salario esperado o predicho sea mayor en un caso u otro. Obviamente, ninguno de estos modelos es un modelo completo. ¿Por qué? Porque obviamente acá estamos omitiendo muchas cosas, ¿no es cierto? Cuánto gana una persona no solo depende de su educación, ni potencialmente de su género o su sexo, ¿no es cierto? Puede depender de muchas cosas más. Por ejemplo, puede depender de la habilidad o del coeficiente intelectual o de cuán simpática es la persona o de cuán, si es que hay un premio por la belleza, de cuán divertida o bonita es, yo qué sé. Entonces, ese tipo de cosas pueden afectar esto. Y obviamente, como afectan eso, es una variable que está omitida acá. Si esas variables omitidas están correlacionadas con cualquiera de estas cosas de acá, los estimadores que vamos a obtener van a ser también inconsistentes. Y por lo tanto, podemos estar contaminando lo que creemos que es un premio o castigo por ser hombre o mujer con algo que en realidad no estamos controlando. Y de hecho, todos los modelos iniciales que ustedes evalúan cuando agarran hombres y mujeres incondicionalmente, típicamente dicen que yo qué sé, el mantra este de que las mujeres ganan tanto por ciento menos que los hombres. Y dicen por igual trabajo, igual cosas, igual cosa, igual cosa. Pero decir igual todo querría decir que hemos podido controlar porque sea efectivamente igual todo. Entonces no es solo que tengan igual educación, sino que además trabajen el mismo número de horas, sino que además trabajen en el mismo empleo, sino que además viajen de igual manera, etcétera, etcétera, etcétera. Y una vez que uno empieza a controlar por todas estas otras variables, el premio o castigo por ser hombre o mujer es virtualmente cero. ¿Sí? Una vez que uno hace bien este ejercicio, el premio castigo, la evidencia es cada vez más robusta respecto a eso, el premio castigo es virtualmente cero. Y esto es algo que como economistas debiésemos razonablemente haber esperado o predicho, ¿no es cierto? Si es que hubiese algún premio o castigo por ejemplo, ser mujer, que las mujeres ganan menos que los hombres, ante igual trabajo, igual esfuerzo, igual todo, igual habilidad, igual todo, de todo, de todo. Entonces la pregunta es, ¿por qué en una economía de mercado un empleador va a ser lo suficientemente idiota para contratar hombres? Si es que puede contratar mujeres que les van a proveer la misma productividad, va a hacer el mismo trabajo, va a estar en el mismo tiempo, se va a dedicar exactamente igual a todo, va a hacer todo exactamente igual, pero le voy a poder pagar menos. Entonces, ¿qué va a ocurrir en ese caso? Va a haber un exceso de demanda de mujeres, si es que efectivamente hubiese esta discriminación. Entonces, los que discriminan y son machistas, malvados y lo que fuera y contratan solo hombres, van a ser personas que van a ser castigados en el mercado. ¿Por qué? Porque las alternativas que contratan mujeres van a poder producir el mismo bien a un precio menor o van a producir un bien de mejor calidad al mismo precio. ¿Qué va a ocurrir? El mercado, que no sabe quién ha producido el bien, va a agarrar el bien más barato y por lo tanto el discriminador va a tender a desaparecer del mercado. Va a ser costoso discriminar. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, entonces, esa es una de las razones por las cuales es bastante cuestionable el supuesto este directamente. Lo que ocurre es que hay muchas cosas que hacen que hombres y mujeres ganen distinto. Y ese algo, no quiero entrar a ese tema porque es un tema, obviamente, que sobre todo en estas circunstancias es bastante espinoso, pero la evidencia es cada vez más robusta y fuerte en eso. Hombres y mujeres toman distintas decisiones, no solo decisiones de fecundidad y maternidad, que obviamente es una decisión muy importante y que por distintas cosas los hombres todavía no pueden tener hijos y las mujeres tienen ciertas ventajas en ese rol y además en otros roles asociados a la maternidad, ¿no es cierto? Pero además de eso, los hombres tienden a privilegiar trabajos más flexibles, tienden a trabajar más horas extra, tienden a trabajar fines de semana, tienden a ser más propensos a movilizarse, a cambiarse de ciudad, si es que se requiere. Las mujeres tienden a tomar elecciones de vida distintas, que hacen que por eso viven más también, ¿no? Pues son
más felices, entre comillas, toman mejores decisiones en algunas cosas, los hombres se queman más rápido en otras, pero eso obviamente tiene que tener alguna implicancia en remuneraciones también. Los hombres tienden a tomar trabajos más riesgosos y por lo tanto en trabajos más riesgosos hay que pagar una prima por trabajo más riesgoso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que uno controla por esas cosas, estas primas debiesen trabajar, pero estamos haciendo acá econometría, no estamos discutiendo nada de diferencias entre sexo o género, y por lo tanto, solo quiero decirles que un modelo como este es claramente un modelo bastante incompleto. Bien, déjenme entonces ahora simplemente resumir lo que hemos hecho. Si es que, por ejemplo, hubiésemos estimado el modelo con la DAMI hombre y la DAMI mujer. Y esto lo expresamos en términos vectoriales. Entonces, simplemente D sub 1 sería el vector de si la persona es mujer, 1, si la persona es hombre, 0. Y D sub 2 sería el vector columna de si la persona es hombre, 1, si la persona es mujer, 0. Entonces, quiero que hagan en la casa con calma, verifiquen que en este caso, si yo quisiera obtener un estimador de beta 1, el estimador de beta 1 gorro, controlando también por D sub 2, el estimador de beta 1 gorro sería esta expresión de acá. Entonces quiero que desempolven lo que hemos hecho con cómo se estima un subconjunto del vector de parámetros. Recuerden cómo hemos hecho eso. Y además quiero que tomen en cuenta que en este caso en particular, D sub 1 transpuesta a D sub 2 es igual a 0. ¿Por qué? Porque como hemos dicho antes, cuando una persona es hombre, no puede ser mujer al mismo tiempo, por lo tanto, D sub 1 transpuesta a D sub 2 va a ser igual a 0. O lo que es lo mismo, D sub 1 de cada persona por D sub 2 de cada persona va a ser igual a 0. Entonces, en ese caso particular, justamente porque D sub 1 transpuesta a D sub 2 es igual a 0, va a ocurrir que la fórmula esa, que era una fórmula chorizo, en la que tenían cómo estimar cómo tener el estimador de un subconjunto de parámetros, se va a resumir simplemente a esta expresión de acá. Entonces quiero que hagan eso en la casa con calma y por lo tanto entonces, si es que ven esta expresión en términos vectoriales, lo que dice D sub 1 transpuesta a D sub 1 era el vector columna de unos, si es que la persona es mujer, y 0 si la persona es hombre. Entonces D sub 1 transpuesta a D sub 1 va a ser simplemente la suma de estos D sub 1 sub i al cuadrado. Y D sub 1 sub i al cuadrado va a ser 1 al cuadrado, es 1 cuando la persona es mujer, y 0 al cuadrado, que es 0 cuando la persona es hombre. ¿Ok? Entonces, perdón, claro, cuando la observación es mujer, va a ser, el D sub i va a ser 0. Y por lo tanto, entonces, D sub 1 transpuesta, D sub 1, va a ser simplemente la suma de los D sub 1. Es decir, el número total de mujeres. Y D sub 1 transpuesta Y, que sería la parte que va a ir para la parte del beta gorro, va a ser simplemente la suma o la masa salarial de las mujeres. Y por lo tanto, entonces, lo que tienen acá es que el estimador de beta 1 va a ser simplemente masa salarial de mujeres dividido entre el número de mujeres, o lo que es lo mismo, el salario promedio de las mujeres, que es justamente lo que habíamos dicho que iba a ocurrir, ¿no es cierto? Entonces, el beta 1 gorro, verifíquenlo en la casa con calma, el beta 1 gorro va a ser simplemente el salario promedio de las mujeres y el beta 2 gorro va a ser el salario promedio de los hombres. Y por lo tanto, para testear la hipótesis nula de que los hombres y las mujeres ganan igual salario, va a ser simplemente un test de diferencia de medias entre hombres y mujeres. ¿Sí? Si hubiese homoscedasticidad, es decir, que la varianza de los shocks de los hombres y mujeres fuesen iguales, esta sería la matriz de varianza y covarianzas, el estimador de la matriz de varianza y covarianzas del estimador del vector de parámetros. Y si es que por alguna razón las mujeres tuviesen, por ejemplo, mayor o menor volatilidad en el componente no observable, entonces podríamos estimar un estimador de la varianza para la muestra de mujeres, un estimador de la varianza para la muestra de hombres, y con eso obtener una matriz de varianza y covarianzas consistente con que haya clustering de volatilidades distintas entre grupos, entre hombres y mujeres. ¿Sí? De hecho, este modelo que tengo acá, expresado de este modo, es lo mismo que un modelo de quiebre estructural o un modelo de sample splitting. Por lo tanto, entonces, esta literatura también la podemos unir con la literatura de sample splitting o de partir la muestra, ¿no es cierto? Podemos estimar un modelo para mujeres, estimar un modelo para hombres y estimar un modelo conjunto en el que asumamos que hombres y mujeres no tienen diferencias y testear si estadísticamente hay diferencias entre un caso y el otro.